amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Épocas del Mundo. Hoy les proponemos visitar y recorrer un lugar que fue gran parte de nuestra historia y nos referimos a la histórica iglesia de San Ignacio de Loyola que integra la famosa Manzana de las Luces en el centro porteño. Fue la primera iglesia de adobe construida por la Compañía de Jesús en 1675. En 1686 se construyeron la Torre Sur y la fachada actual con ladrillos, y en 1712 comenzó la actual construcción. Fue inaugurada en 1722 y se consagró ya terminada en 1734. El 21 de mayo de 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Durante la época en que el actual territorio argentino pertenecía al Virreinato de Perú y el gobierno rioplatense estaba a cargo de Hernandarias de Saavedra, llegaron los primeros jesuitas a Buenos Aires, en 1608. Su primera iglesia y colegio se levantó en la actual Plaza de Mayo, en un solar que les donó el Cabildo, en el cuarto noreste, y allí permanecieron algo más de 50 años. En 1661, por razones de seguridad y defensa del fuerte de Buenos Aires, los jesuitas debieron abandonar la construcción de Plaza de Mayo. Es entonces que doña Isabel Carvajal, viuda de Gonzalo Martel de Guzmán y sin hijos, donó a la Compañía de Jesús el solar delimitado por las actuales calles Perú, Bolívar, Alsina y Moreno. En este lugar se construyó una segunda iglesia, también de adobe, terminada en 1675, fecha que se puede leer en el trozo de mármol hallado en remodelación en el siglo XIX y que fue colocado en el claustro del antiguo Colegio San Ignacio, anexo a la iglesia. En 1686, con el producido de los primeros hornos de ladrillo de Buenos Aires, comenzaron a levantarse la Torre Sur y los muros del frente de la actual iglesia. En los últimos años sufrió variadas reparaciones que incluyeron un andamiado sosteniendo su frente. Terminada su restauración, hoy puede verse tal como era su aspecto en el siglo XVIII. Desde 1710, según plano del arquitecto jesuita Juan Kraus, originario de Pilsen, comenzó a edificarse el templo actual. Kraus no vería el final de su obra, pues falleció en 1714 y para finalizarla le suceden varios arquitectos jesuitas, Juan Wolf, Juan Bautista Primoli, Andrés Blanqui y Pedro Weger. Estos arquitectos realizaron la obra entre 1712 y 1722. La galería superior sobre las capillas laterales se denomina matroneras y su función era poder circular evitando interrumpir a los asistentes a las misas. La fachada presenta una triple arquería con pórtico entre dos columnas y grandes ménsulas invertidas, siendo rematada por una espadaña. La torre norte con el reloj fue concluida a mediados del siglo XIX. La iglesia de San Ignacio deriva del modelo de la iglesia de Gesù de Roma, Italia. La fachada barroca no concuerda con el interior grave y austero. La planta de cruz latina, con 5 capillas hacia cada lateral, mostraba en sus retablos coloniales, realizados por maestros artesanos, toda la majestuosidad que al templo era necesaria. Las paredes eran blanqueadas. La iglesia todavía cuenta con sus ladrillos originales, más largos que los actuales, que se conservan bastante bien, por lo que los trabajos de fortalecimiento se concretaron casi siempre en la argamasa donde se inyectó cemento o masa epoxi. El edificio sufrió modificaciones con los años. Hacia fines del siglo XIX fue europeizada esa moda furibunda que nos dejó el centro viejo repleto de iglesias barrocas y españolas por dentro y clásicas e italianas por fuera. En la manzana se distribuían lo que los jesuitas llamaban la procuraduría o administración y el resto eran huertos. La primera estructura de la iglesia es de 1675. En 1836 los jesuitas volvieron a Buenos Aires para ser nuevamente expulsados en 1843. Durante ese periodo ocuparon nuevamente la iglesia, compartiendo la dependencia con el obispo y con la curia eclesiástica que se encontraban allí por el mal estado del edificio de la catedral. Unos 20 años más tarde, el ingeniero Felipe Cenillosa agregó la torre norte, que hasta entonces no existía. Sin embargo, existen indicios de que el acceso a esta torre sería tan antiguo como el templo. En 1955 sufrió un incendio que afectó sobre todo su interior en el marco de los graves acontecimientos políticos de aquel año. En uno de los altares laterales descansan los restos de Juan José Castelli, primo hermano de Manuel Belgrano, llamado el orador de la Revolución de Mayo y vocal de la primera Junta de Gobierno, fallecido en 1812.
Algunas características singulares de esta iglesia, que comparte únicamente con la Catedral Metropolitana de Montevideo, son la cúpula sobre un tambor cuadrangular en el crucero y la doble altura de las naves laterales. La fachada, cuya autoría se discute, muestra influencias del barroco bávaro. La cúpula carece de linterna y ornamentación. Se cree que esta austeridad de recursos se debe a que el ingeniero Toppelberg encontró túneles subterráneos bajo el crucero y por eso debieron acomodar la estructura. El altar mayor, original del siglo XVII, fue tallado en madera y dorado posteriormente por Isidro Lorea. La puesta en valor de la iglesia de San Ignacio de Loyola comenzó con un plan maestro que, en 2007, buscó restaurar esta construcción de gran valor histórico desde sus cimientos. Otro sector importante que también fue puesto en valor es el de las matroneras altas, ubicadas en el templo, de 16 metros de altura, en las naves laterales a media altura. Allí las matronas o señoras grandes iban a poder amamantar durante las misas. Este sector también era utilizado por los alumnos del colegio, que antiguamente era un internado, para escuchar la misa de las 5 de la mañana antes del desayuno. Debajo de la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Bolívar 225, un túnel jesuítico colonial que data de principios del siglo XVIII une esta construcción con el colegio aledaño. Ahora este ícono de la historia de Buenos Aires puede ser visitado y allí descendimos para conocer más de su increíble historia. En 1980, los túneles de la Manzana de las Luces fueron descubiertos al azar por medio de excavaciones. Se cree que puede haber sido construido por los jesuitas. A pesar de las dudas con respecto a su uso, se supone que fueron construidos para la defensa de la ciudad, aunque se los vincula también con el contrabando, defensa o escape de piratas e indios, cárceles o sitios de tortura, depósito de armas durante la época de Rosas, encierro y tráfico de negros y esclavos. Es el único túnel que la gente puede caminar en Buenos Aires. Actualmente posee unos 30 metros caminables y 2 chicotes laterales, uno de 4 o 5 metros y uno pequeño. Según sostienen, se usaban para la defensa de la ciudad, ya que los túneles eran un elemento que unía a toda la ciudad colonial por seguridad, ya que unía a los edificios más sólidos que tenía aquella Buenos Aires con casona de adobe y barro, conectaban el fuerte, el cabildo, los conventos y San Ignacio como una estrategia de defensa ante una posible invasión. Lo real es que con el desarrollo de la ciudad, estos túneles prácticamente se perdieron. Excavado sobre la Tosca Viva, era un túnel en el que había producido un desmoronamiento por filtraciones de agua tras la rotura de un caño maestro de agua en la calle Alsina, que agravó la situación. Tras este hecho, la iglesia estuvo apuntalada entre 2003 y 2007. Impresionantes son las huellas marcadas en sus paredes, posiblemente de picos y palas utilizados en su construcción, tras un arduo trabajo. Notamos también una gran condensación de agua en forma de cristalinas gotas en su techo, en especial en la bóveda de hormigón que refuerza las bases de la iglesia de San Ignacio. Al final del trayecto se encuentran huecos que comunican el túnel con distintas dependencias. Nos llamó la atención algunos tonos de color en las paredes y techo del túnel, y en especial unos clavos de color fluorescentes que indican la existencia de restos de animales en un pasado, como así también hierros incrustados, productos de reformas en el mismo. Casi nadie en la ciudad sabía de la existencia de los túneles, excepto algunos alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires. Se dice que ciertos alumnos se escapaban a la hora de clase y se escondían o se iban a fumar, y como estaba lleno de ratas, se supone que ahí derivó la palabra ratearse, que usamos los alumnos cuando nos escapamos del colegio. En esta visita arribamos a la Torre de Reloj, construida por el ingeniero Felipe Cenillosa a mediados del siglo XIX, donde se encuentra el reloj inglés que pertenecía al Cabildo de Buenos Aires. La recuperación de la Torre Sur es otro aspecto importante, ya que en tiempos coloniales fue la más alta de la ciudad y funcionaba como un punto estratégico de defensa. Desde allí se vigilaba y se controlaba el río de la Plata cuando Buenos Aires vivía con la tensión de ser invadida ante la debilidad de la corona española. En 1993, la Dirección Nacional de Arquitectura organizó una fiesta para celebrar el final de la restauración de la iglesia de San Ignacio en Buenos Aires, donde se invirtió más de $270.000 para repararla. Sin duda, desde lo alto de la Torre Sur, con sus 40 metros, se aprecian unas vistas panorámicas de la ciudad hacia todos los puntos cardinales y más allá del avance edilicio a su alrededor, sigue siendo aquel mirador desafiando el tiempo y los hechos de nuestra historia. Sus 3 campanas originales, que aún funcionan, la más antigua data de 1766 y las otras 2 de 1858, son también parte de su creación. Soy Dani Arese y los espero por un nuevo programa de Épocas del Mundo, descubriendo los hechos de la historia y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en estos contenidos,
Participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.